Queridos amigos, estamos iniciando con Yandé Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y hoy en nuestro estudio bíblico queremos subrayar, estudiar, profundizar el versículo 29. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Este es el versículo 29. Vamos a procurar, ¿verdad?, hacer una exégesis, una explicación, una hermenéutica, una aplicación también para nuestra vida, queridos amigos, desde esta interpretación. Pero lo importante es que primero lo ubiquemos dentro de este contexto bíblico que estamos haciendo nuestro estudio, ¿verdad? El contexto bíblico es que Jesús acaba de revelar su identidad, que Él es el Mesías. Es el Mesías que comenzó diciendo un aspecto humano de la realidad, soy judío. Después una misión, es decir, Él es profeta, pero después sobre todo su propia identidad. La misión de profeta porque Él es el Mesías, el Salvador, dentro del contexto del Antiguo Testamento, que el Mesías vendrá ¿de dónde? Y bueno, de Judea, ¿entienden? De Israel. Ellos después se hacen esa pregunta, ¿es cierto? ¿Será posible? ¿Qué puede venir? El Mesías de este lugar, ¿verdad? Entonces, de la tribu de David, eso es lo que nos dice la Escritura. Bueno, entonces, queridos amigos, San Juan no es un cualquier escritor. Esta comunidad reflexiona, sabe el Mesías que viene del judaísmo, el Mesías que es un profeta porque anuncia y nos dirá y nos revelará a Dios Padre, y es esa la misión y función justamente de Jesús. Y ahora entonces Él se presenta y dice, esta es mi identidad. Este es el Mesías, con quien tú hablas. Y por eso viene ya como consecuencia, la samaritana. Y la mujer de por sí, la Ahavá, la mujer, la samaritana, queridos amigos, es nada más y nada menos que la humanidad, es decir, somos nosotros. Y cuando el Señor nos toca y nos convierte en dicatuila yagüero quininino allá veñan de Yara o me eva cueñande. Entonces, revela aquí esta mujer, sale corriendo. Este diálogo que pasó de lo material a lo espiritual, agua física, agua viva, a una adoración verdadera. Ya no va a hacer falta ni en Garitzín ni en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad. Esta mujer, esta samaritana, después de haber experimentado una iluminación interior, el Señor que la ilumina, el Señor que la hace entender, abandona, dijimos, su cántaro. El abandonar el cántaro, Ñandeya Emakuri abandona el poder, el placer, la plata, o ella vea símbolo de una vida antigua, o llama. Es el recipiente. Es esa agua que yo venía a llevar en mi cántaro, pero que siempre voy a tener sed. Porque el poder, la plata y el placer no me darán la vida eterna, no me darán la vida para siempre. Yo te daré la vida eterna que vos no vas a necesitar venir más a buscar continuamente. Porque plata es cao, mianten delara y corena. Y por lo tanto, esta mujer ahora, después de ser tocada por el Señor, se vuelve misionera. La expresión implícita, y así nosotros, al tener esta expresión de esta mujer, queridos amigos, nos damos cuenta que hay todo un proceso, ¿verdad? Es algo progresivo. No afirma, provoca, sin embargo, un discernimiento comunitario. No es que se va para imponer también, sino que la misión siempre será propuesta, así como el Señor mismo nos hace siempre la propuesta de salvación. Quiere decir, queridos amigos, ya guapana, ya calculaña, mañana en dupona. No podemos ser fanáticos. Hay que ser católicos, decíamos, que quiere decir universales, abiertos a la gracia de Dios, a ese discernimiento comunitario. Esta mujer pasa de ser receptora del mensaje de salvación ahora a ser testigo, es decir, yo soy la que va a anunciar y le voy a llevar a los demás. Y comienza este diálogo con la comunidad. Queridos amigos, lo primero es un conocimiento humano, luego es un acontecimiento moral y luego es un reconocimiento mesiánico. Es decir, vamos pasando
de lo humano a lo profético, es decir, a mirar el aspecto moral, porque le dice esos 5, ella y la nemena, porque no es lo moralmente correcto, queridos amigos, y luego reconocemos cuando dice, este es un profeta, pero yo soy el Mesías. Ah, tú eres el Mesías, el que tiene que venir al mundo. Ah, ahí está, queridos amigos. Y ese es el aspecto mesiánico. Jesús entonces actúa como el Ro'e Levavot. Ro'e Levavot. Eso vea. Ro'e mirar. Leva en él. ¿Qué cosa? Ya sabemos ya, ¿verdad?, que lo que es el corazón, el lev. Levavot quiere decir Jesús que mira los corazones. Jesús que entra en lo más profundo de los corazones. Ah, o sea que la verdadera conversión, queridos amigos, se tiene que dar en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Este atributo divino en la tradición bíblica es importante, el Dios que mira el interior del hombre. Este es el atributo esencial y fundamental de Dios, que mira y que conoce nuestro interior. Y así, esto, queridos amigos, es lo que va a provocar en nosotros la metanoia, es decir, el cambio de mentalidad, nous, cabeza, pensamiento, meta, tiene una meta tu cabecita, moto la rella pisereína, ¿verdad? Y por lo tanto este testimonio no es doctrina aprendida, sino que es una experiencia profunda de vida. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 28. Y hoy, versículo 29, perdón, queridos amigos, el versículo 29, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 29, el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Dentro del contexto, queridos amigos, histórico, los judíos y samaritanos estaban separados desde el siglo V, una ruptura total, post-exílica, después del exilio, sobre todo siglo V, 586, que habían los babilonios llevado esclavos a los de Israel, sobre todo a los judíos. Y entonces los samaritanos aceptaban y se quedaban solamente con el Pentateuco, los 5 primeros libros, y esperaban un Mesías llamado, ¿se acuerdan? Tajev, el restaurador, el Tajev, eso los del norte. Por eso la pregunta de la mujer es histórica, no usa terminología rabínica, sino una expectativa samaritana adaptada, una expectativa samaritana. Tajev, ese Mesías esperado, ese restaurador. Dialoga Jesús en territorio considerado impuro, rompiendo barreras rituales de pureza. El tamé. Tamé quería decir lo impuro, tamé. Y entonces un rabino, es decir, Jesús mismo, hablando con una mujer era impropio socialmente. Dentro de la cultura de ellos no se podía. Un rabino no podía hablar absolutamente con una mujer, y menos desconocida. Y más aún en el sentido étnico. ¿Por qué? Y porque él es judío y la otra es samaritana. Peor todavía. Pero sin embargo Jesús rompe, queridos amigos. Dios es universal. Jesús es católico, universal, abierto a todo. No es fanático, no es un grupito, no es secta. ¿Entienden? Por eso es que dentro de todo lo que significa este contexto cultural antropológico, la mujer va al pozo al mediodía, muy bien, era
antropológico y era cultural. Ese era el horario en que iban ellos a buscar agua. Pero socialmente indica, queridos amigos, marginación. Es una hora anómala totalmente ir al mediodía. P. A. Cube. Ustedes tienen que conocer. Yo viví ahí, queridos amigos, 10 años en Cube. 10 años en Cube. Lo voy a decir cuál por ahí. P. A. Q. Bebe lleva. Y casi todo el año así viendo que yo voy. El desierto de Samaria, toda esa zona, ¿verdad? Y entonces, a mediodía es una hora anómala. Entonces, vamos a ver un poco qué significa, por qué se va a esa hora. Porque, queridos amigos, vendo hoy ve hora, vendo hoy. ¿Por qué? Porque acueterei. Y entonces, ¿por qué esa mujer que tiene 5 esposos, Anipeteinda y Mena, es alguien marginada, alguien despreciada? Va, lo llevó a. Hoy cabe hora, vendo hoy allá. Vende por ina. Bate copio, hoy veo ina alguno. No iba ina llama, porque ya, hueve, añe, bueno, todo chume ahí, ven. Quién sabe, va y de ese contra, ¿entienden? Entonces buscaba una hora anómala, pe, jacube, oja, jove, la lleva. Vende y por silencio. O que pa, o en baje, cuay joga, porque es acueteré. Y bueno, esta hora anómala, queridos amigos, nos está indicando marginación sobre todo. Y ahora, con este encuentro que tiene con Jesús, esta mujer vuelve a recuperar su voz pública. Humánica tuño presentaba no debe lleva, porque es una cuestión de una mujer a la cuenta 5 maridos, ni pretendida en mena. Entonces, pero allá le echan ojo, ¿verdad? ¿Verdad? Esta que es excluida, sin embargo, ahora sale y es misionera. Peñan de yaro cambiar iré, ve con la sopuga lleva, entonces, o seco, anga, emagatula misionera, emagatula omumbe utaina, ahí te las cosas. En esta cultura semítica, este testimonio femenino carecía de un valor jurídico, peor todavía, ¿verdad? Sin embargo, Dios inicia la misión en ella. Es Dios el que comienza esta misión. Revela la lógica del reino, queridos amigos. Esta es la lógica del reino de Dios. Revela que la autoridad nace de la verdad vivida y no del estatus. Eso vea. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que el Señor nos va limpiando y nos va purificando, esa es una experiencia de vida. ¿Por qué? Porque en tu cabecita, humío chismoseaque, humía teóricamente, pecuña caray, pea, diga tú porque pea, upeya y na, opetá vene acame, le chismoseande y na, pero ¿cuál es ahora la experiencia de esa mujer? Esa mujer fue limpiada, sanada, salvada por el Señor. Y entonces es una experiencia, y por eso que decimos, este testimonio que ahora tiene esta mujer, que va a comenzar, su autoridad ahora nace de esta verdad que ella está viviendo, que es una verdad de liberación, peñan de Yara o Meashupe. Y entonces este anuncio que va al corazón, el Lev, que es el centro de la conciencia moral, vos, tu corazón, tu conversión, centro de una conciencia moral. Y entonces la experiencia de ser conocida sin ser rechazada transforma la identidad. Queridos amigos, subrayen esto. La experiencia de ser conocida sin ser rechazada. Peñande ya ando rechazáis. Ando igual, pero hoy cuál en el sentido de que es una mujer, entonces ¿por qué viene esta mujer a esta hora? ¿Por qué o cañeina de su pueblo, etcétera? Pero le transforma la identidad. ¿Por qué? Porque Jesús le abre el corazón. Jesús es universal, Jesús es católico. Le recibe, como para caminar. Yo no vine a buscar a los sanitos, yo vine a buscar al enfermo. Yo quiero misericordia y no sacrificios. La conversión, queridos amigos, no es cuestión moral, que yo sé que esto, que aquello, sino que es una cuestión ontológica, es decir, de tu esencia. De ahí porque si hay pean ahí pecado, pea, eres los 10 mandamientos de memoria. De ahí,
sino que porque yo, entendiendo los 10 mandamientos, lo vivo. No robarás, no robarás, lleva a recitar de memoria los 10 mandamientos, sino que ontología, mi vida se comporta de acuerdo a esa doctrina. Y así esta mujer, queridos amigos, recupera su dignidad comunitaria. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan. San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y hoy nuestro estudio es con el versículo 29. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hay algunas palabras claves dentro de este versículo. En primer lugar, el verbo El verbo es ra'a. Ra'a quiere decir ver. Pero, queridos amigos, no significa solamente el mirar superficialmente. Ro'e o ra'a quiere decir percibir una realidad profunda, mirar desde adentro. Ra'a, ro'e. Mirar lo más profundo, quiere decir analizar lo que hay por detrás, ¿verdad? Ahora, en la tradición bíblica, ver, ra'a, implica comprender la acción de Dios en la historia. Comprender la acción de Dios en la historia. Entonces la mujer invita, ¿verdad? Vengan a experimentar, no a aceptar un argumento. Venga verdaderamente a experimentar, ¿verdad? Usted no tiene que venir aquí simplemente a escucharme. La eta PM. Esto es, pero espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que experiencia. Ontología. A la ontología que dice una existencia experiencial. Daí cuñañe en bareía, ya es pareía, ya podemos lindos discursos, pero sin embargo no lo estoy viviendo o no lo estoy sintiendo. Esto es para todos los niveles, queridos amigos, comenzando del Papa, por decir así, y hasta llegando hasta el último que se considera, a pesar de que no hay diferencia, ¿verdad? Pero en fin, usted dice, para todo cristiano, el testimonio es esencial. La mujer invita y dice, vengan a experimentar, no dice, vengan a aceptar este argumento que yo les voy a dar. El discípulo comienza, por lo tanto, con una experiencia fenomenológica antes que doctrinal. Fenomenológica, fenómeno, es un fenómeno, queridos amigos, pero que lo siento en vida y por lo tanto lo practico de lo más profundo que viene a ser el sentido doctrinal, ciertamente, desde la doctrina, pero hacia lo esencial, mi vida. Hay una segunda palabrita que es justamente el nombre que se le da a Cristo, se le aplica al Cristo, a Jesús, es el Kyrios, el Señor, es la luz, es el ungido, ¿verdad? Es el Mesías,
en hebreo. Kyrios, Cristo, es en griego. Y bueno, aquí, queridos amigos, este Mesías significa ungido. No es un título honorífico, no es un título honorífico. Aquí nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, que es una función histórica, restaurar la relación entre Dios y el hombre. Ese es el Kyrios, el Cristo, el que va a restaurar dentro de una función histórica la relación entre Dios y el hombre. Relación entre Dios y el hombre. Forma interrogativa indica proceso pedagógico. Forma interrogativa indica proceso pedagógico. Proceso pedagógico. Fe bíblica. Descubrimiento progresivo. Adhesión libre. Confesión comunitaria. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Todos estos elementos nos ayudan, ¿verdad? La forma interrogativa indica un proceso pedagógico. Proceso pedagógico es lo que nosotros tenemos que entender, porque quiere decir que ñande, es descubrir poco a poco lo progresivo que se va dando en nuestra historia. Es al mismo tiempo, queridos amigos, que nosotros podamos adherirnos, pero libremente. Va a bendiga tú, bocapuna de cari, landere ya podemos ver, dere guama o hilare ya ponte aranja hoy. Y luego la adhesión libre. Yo libremente me consagro, me entrego libremente. Y esta es la fe bíblica. Y por último, queridos amigos, es el descubrimiento progresivo, ¿verdad? Este descubrimiento progresivo significa que una vez que nosotros entramos en lo esencial y en lo fundamental, la forma interrogativa de este proceso pedagógico va a ser siempre el de descubrir la propuesta nueva. Propuesta nueva. Y después, desde ahí, queridos amigos, de haber mirado esa propuesta nueva, upebeña de Yeiketa, en lo que le llamamos un adherirnos libremente, la adhesión libre, que nosotros lo vamos a confesar, es decir, lo vamos a decir dentro de nuestra confesión comunitaria. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de San Juan, capítulo 4, con el versículo 29. Ñande Yara y Ñande Ina, con este capítulo 4, 29. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Bueno, es aquí donde tenemos, queridos amigos, en este versículo, lo esencial y lo fundamental. El ra'á, decíamos, el ver profundamente, que no es solamente mirar superficialmente, sino que percibir profundamente la realidad. Analizar quiere decir, queridos amigos, mirar y experimentar, no solamente argumentar ciertas cositas superficialmente. Vamos a entrar en lo profundo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ciertos problemas dentro de nuestra sociedad, ya pillado, hay algunos que, en serio, ¿verdad? Hay algunos que quieren maquillar todo, pella, ¿verdad? Pero sin embargo, no quieren ir a lo profundo, ¿verdad? Cuando queremos ir a lo profundo, ahí nos damos cuenta que
no vamos demasiado, ¿verdad? No nos vamos demasiado a lo esencial y lo fundamental. Y después la palabra Kyrios, ¿verdad? Porque la palabra Kyrios significa ungido. No es título honorífico, sino que es una función histórica. La función histórica, queridos amigos, es restaurar la relación Dios-hombre. Y esto es el Kyrios, el Mesías, el ungido. Tiene una misión y una función específica, el de restaurar, dar con la propuesta de su evangelio, la propuesta de vida, a ella que de cuál añade la pena y que el reino de Dios en medio de todos. Bueno, ahora, queridos amigos, tenemos algunas enseñanzas, ¿verdad? Algunas enseñanzas maravillosas. La primera enseñanza es que la evangelización nace de un encuentro personal. Y entonces la ñambo ya es de las cosas lindas o positivas a los demás, si es que primero no somos nosotros, ¿verdad? Quienes nos encontramos profundamente con el Señor. De ahí nace la evangelización, de un encuentro personal con Cristo. Una segunda enseñanza es que Dios conoce la verdad del hombre sin destruirlo. Dios conoce la verdad de esta mujer. Tú tienes 5 maridos, ninguno de tu esposo. Pero ahí entonces, simplemente, hablando de esta realidad, queridos amigos, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dios conoce la verdad del hombre sin destruirlo, ahora le da la posibilidad para sanarse antes de ser juzgado. Toda institución, en realidad, queridos amigos, lo que tiene que hacer, o hace, o debe realizar, tiene que ser esto, ¿verdad? Porque conociendo la verdad, conociendo la realidad, conociendo el Ra'a, entrar, investigar, conocer, tenemos que adelantarnos. Ustedes saben que el santo de los jóvenes, San Juan Bosco, él tenía y es el que inventó un sistema que le llama sistema preventivo. Sistema preventivo. Upeago dice, de preveniana, de mañana, de antes que suceda algo. De ya, reña adelantada. Hago la institución. La institución no es para que me vengan aquí manifestaciones y me digan, corrupto, no bella por ir, da bella por pea, da bella por moa, anda hay función de la institución, de tener que estar recibiendo a alguien que se queja de tu trabajo. ¿Por qué? Porque peanane la institución. Hoy indi, rejoanare ya soluciona mi baila ya solucionada. De rejoanare ya va el problema. Con anda y yui, con hay varea, con anda y trabajo. Habitat de rejana. Va igual y hago ave no entero ainda joven con algo con puente vive con algo omendado o juana o con y sendi yaguela o lo que sea de igual con de justicia y trabajo con algo donde hay trabajo y con algo donde se paga por ahí de la hago la institución. Queridos amigos, qué enseñanza maravillosa la ñande añete no la cristiano ramo allí van a ver mañana aprendemos con ana mañana aprendemos. Entonces Dios conoce la verdad del hombre sin destruirlo, conoce primero y es eso, queridos hermanos, lo que nos va a llevar, ¿verdad? Después la fe comienza como tercera enseñanza con preguntas, no con imposición. Comienza con una pregunta, ¿verdad? Este es el aspecto humano, este es el aspecto cercano, o uñan de yara. Oñe cuame ella lleva se pone. Él pregunta, y comienza con una pregunta. ¿Qué pasa? Porque segunda él a esa página, segunda él a esa página, las instituciones que tú entonces va preguntando qué sucede, cómo es la cuestión, ¿verdad? Bueno, una cuarta enseñanza, los marginados pueden ser primeros misioneros. Los marginados pueden ser primeros misioneros. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Que los marginados pueden ser primeros misioneros. Y justamente esto significa para nosotros que a pesar de que estamos en una situación negativa, pecadora,
porque ya se conoce, lleva ya que estamos en esa situación. Ahora, sin embargo, una vez que el Señor cambió mi vida, Jesucristo me dejó inquieto, porque su mensaje me llegó, ¿verdad? Nunca más podré mirar el mundo, como los ojos anteriores, ¿verdad? Sino que como Jesús dejó en mi corazón. Entonces, este marginado puede ser el primer misionero, o debe ser, debe ser el primer misionero. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la experiencia precede a la teología. La experiencia. Quiere decir que ñande la yapocoriré beñande yara gracia areje. Yapocoriré beñande yara misericordia areje. Alleva. Entonces, desde ahí, queridos amigos, de esa experiencia profunda, ahora nosotros vamos a hacer una catequesis, vamos a hacer una doctrina. ¿Por qué? Y porque la catequesis debe surgir parte desde la vida, desde el testimonio, desde el ejemplo de lo que nosotros vivimos. Así voy a estar con la testimonio, queridos amigos, de muchas personas que verdaderamente cuando el Señor les ha tocado y se han convertido verdaderamente, ahora entonces ellos mismos hacen su catequesis, su propia doctrina. ¿Por qué? Y porque entendieron cuál es el camino de salvación. Dios no es un taumaturgo, pero anda ahí mago. Dios no voy a por magia. La andeña convertían más. Yo voy cuando endea a ver pues ya hay que ser a pues no que va a popear. Andere ya pota la anderogana, ande ya pota tu vida de acuerdo a estos principios y valores que yo te traigo. Ahí cuando endea me ende la hoja de ruta. Experiencia para que hagas tu doctrina del seguimiento de Jesucristo. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.